eh, lo aprueba, debe ser en junio del 2006, y después, posteriormente, Oaxaca aprueba ese mismo código en agosto, fines de agosto y los primeros días de septiembre se aprueba primero la Ley de Justicia para Adolescentes y luego eh, el nuevo Código Procesal Penal oaxaqueño, así se llamaba, me parece. Y ahí se establecen como los presupuestos del actual sistema acusatorio que vimos. Ahora bien, en Oaxaca todo obedeció a una cuestión política, realmente no se desarrollaron los instrumentos, ni metodológicos, ni los instrumentos materiales para empezar a desarrollar. Ahora me parece que en cierto momento ha operado bastante bien, me parece que un verdadero sistema acusatorio, como se ha desarrollado, como se desarrolló en Oaxaca. Creo que a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales ha habido varios retrocesos, pero a rasgos generales ha sido. Pero ¿por qué digo que era un tema político en Oaxaca? Porque no sé cuántos recuerden, pero en el 2006 se vivió una especie de revuelta social, a quien lo ha llamado la primera revolución del siglo XXI, un conflicto entre la sección 22 de los profesores y el gobierno del Estado, ¿no? Y entonces, para demostrar que había gobernabilidad en el Estado, decidieron crear este par de códigos, ¿no? La Ley de Justicia para Adolescentes y el Código Nacional. Ahora, los oaxaqueños pues no lo hicieron, no lo hicimos, soy oaxaqueño, como a partir de un desarrollo de generación espontánea, sino más bien este desarrollo se hizo a partir del modelo chileno y de este Código Penal iberoamericano, ¿no? Ahora, voy a ir un poco hacia atrás. A partir de que los chilenos deciden crear un Código Procesal Penal de carácter acusatorio. Entonces, ustedes recuerden, pero en los 70s hubo un golpe de Estado, cuando Salvador Allende era presidente de la República. Hay un golpe de Estado, se crea una junta militar, encabezada en su momento por el jefe de esa junta militar era Augusto Pinochet, y después del 78-79 se vuelve el presidente de la República Chilena. Posterior a eso, está en el poder 12, 13 años más, hasta que, no tengo claro si fue un plebiscito o un referéndum, es echado del poder y entra al poder la Concertación. Y este grupo político o esta coalición política se pregunta cómo puede expresar que realmente es una democracia, y algunas de las metodologías para demostrar si vives en un Estado democrático o no tienden a ver el sistema de justicia penal. Entonces ellos se dieron cuenta que el sistema de justicia penal podría expresar esa transformación y esa vuelta a la tuerca de Chile hacia una democracia constitucional o republicana, como dicen ellos. Y a partir del 92, ¿no? Hasta el 2004, se dan todos estos desarrollos para crear un código procesal penal. Ahora, ¿a dónde voltearon a ver los chilenos para desarrollar este código? Recordemos que normalmente los países de Latinoamérica tienen poco dinero, somos naciones pobres, emergentes, ahora le dicen, desde el punto de vista económico, somos economías emergentes, y pues siempre falta el dinero, ¿no? En algunos momentos lo roban los políticos, a otro falta dinero, simplemente falta porque no hay recaudación correcta, etc. Con esto, Europa, pues miraba, ¿no? Allá Chile está hasta el fondo y miraba y decía, bueno, pues ahí está Chile, ¿qué hacemos por ella? Y quienes decidieron meterse lleno fueron los alemanes. Y preguntaron, pues, que qué se necesitaba: capacitación, estructura, infraestructura, etc. Y ellos decidieron aportar con una cantidad muy fuerte de dinero. Y claro, como toda potencia neocolonizadora, dijo, está muy bien, ¿qué voy a obtener yo a cambio? Y gran parte del desarrollo de la etapa de investigación, con algunos cambios, se implementa en Chile. Pareciera que es la etapa de investigación, acoto, con algunos cambios o modificaciones, alemana, la que se desarrolla en este Código Procesal Penal. Estados Unidos de América, que 30 años antes había organizado el golpe de Estado con la CIA, etcétera, también los voltea a verse como, pues, si América para los americanos, ¿qué hacen los europeos aquí? Además, los alemanes, etcétera. Y a través de USAID, de este programa que tiene
para el apoyo del Estado de Derecho, el Departamento de Estado en Estados Unidos de América decide apoyar, ¿no? Y al parecer duplica el apoyo de los alemanes, pero igual dicen, bueno, ¿y qué voy a tener yo a cambio? Claro, la audiencia de juicio oral, la audiencia de debate o la etapa de juicio oral, como quieran llamar, responde más o menos al estándar de Estados Unidos de América. Entonces ellos se preguntaron qué nos queda a nosotros. Pues tenemos la etapa intermedia. ¿Y qué hicieron con la etapa intermedia? Pues la desarrollaron a medio caballo. Entre la etapa intermedia más o menos tiene Estados Unidos de América, la portuguesa, la italiana, la española, y ellos a partir de ese collage establecieron una etapa intermedia sin que exista un control negativo sobre la acusación. Y bueno, ese es nuestro modelo, y ese es el modelo que vino y se desarrolló, que posteriormente fue desarrollado y que más o menos tenemos en México, ¿no? Ahí están las fuentes, el origen, el fundamento de esta reforma procesal penal. Obedece a estandarizar nuestro sistema de justicia penal con los tratados e instrumentos internacionales, y eso expresa que somos una democracia constitucional, republicana, como dicen en otros lugares, o un Estado democrático de derecho, ¿no? En términos del artículo 39, 40 y primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 133 también. Entonces, me parece que están fijadas un poco las premisas, y en ese sentido, pues tenemos más o menos que ver cómo funciona el tema de la evidencia, de la prueba, en ciertos sistemas, porque es el que estamos desarrollando nosotros en la audiencia de debate, y sobre todo con el tema de la incorporación de la evidencia. Un poco quería poner esto para contexto y además señalar o tener claras mis bases metodológicas, y a partir de ahí se pueda generar la discusión, ¿no? Voy a subir esta presentación y voy a ir trabajando sobre ella, explicando un poco lo que se establece en ella, para, uno, tener claro qué es la evidencia o la prueba material, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el punto de vista teórico, doctrinario, dicen normalmente evidencia física o material, ¿no? Y dentro de ella juegan o tiene semejanzas con la documental, con el tema de los videos, las fotografías, etc. Pero bueno, voy a subir la presentación y vamos trabajando sobre ella. ¿Ok? Aquí está. Ok. Me parece que sí. Nada más, Nachito, ¿sí queda claro? ¿Sí se ve? Perfectamente se ve, maestro. Ok, Doctor, a perfectamente. ver, necesito prender la luz porque se me olvidó prender la luz y entonces es un poco complicado. Aprovechar que ahorita el doctor fue a prender la luz, comentarles que hay muchas personas que han estado ahorita mandándome un WhatsApp diciendo que por qué no amplié esto. Es por la plataforma, no depende de uno, pero vamos a ver si mañana ampliamos la plataforma para 300 y poder ver si se puede manejar más personas para las demás conferencias. De igual manera, al final vamos a platicar aquí con el doctor Saura a ver si nos permite volver a integrar otra ponencia para cerrar con usted, ya que hay muchas personas que se están quejando de que no pudieron ingresar a su ponencia, a ver si checamos su agenda y a ver más adelante si nos lo podemos volver a invitar a esta ponencia, pero ya con invitados mayores. Le cedo el uso de la voz, doctor Saure. Sí, sin problema. Ahora, mucho que hacer no hay, por lo menos aquí, un poco, esto alivia el encierro, ¿no? Bueno, intentaré hacer mi presentación, intentaré desarrollar la idea sobre la incorporación de la prueba físico-material a partir de esto que he desarrollado, ¿no? Ok, nada más. Creo que tengo problemas para desarrollarla, fíjate. ¿Alguien sabe cómo le puedo dar para atrás o para adelante a esta cosa? Con los botones de adelante para atrás, de ahí de los botones abajo de Shift. No, normalmente sí lo hago, pero creo que O ahora el no se puede. espacio. No, fíjate que no. O si quiere verlo en la otra manera, dejar de verlo de manera general. Ok, a ver, déjame ver. Ya entendí. Que quede así como está, ¿no? No sé, ahí lo pueden ver. A ver. No, ahí no, dejó de compartir. Ok.
Ah, algo, a ver. Ahí está. Creo que sí Sí, se ve un poco mejor. Ahí ya se puede ver. ahí ya se puede ver. Ok, creo que ahí está. Bueno, a grandes rasgos se ha establecido que la incorporación de la evidencia o prueba material es un instrumento mediante el cual se busca que las pruebas, que han sido recopiladas tanto por la Fiscalía, en su caso podría ser por la asesoría jurídica, como por la defensa, sean introducidas en la audiencia de juicio y sean consideradas pruebas, ¿no? Esto tiene que ver con que todas las partes dentro del proceso puedan investigación, puedan obtener o recopilar ciertos elementos de prueba física o material y en su momento puedan ser llevadas a juicio, ¿no? Hay ciertos requisitos, eso lo iremos viendo y un poco al final veremos hasta el tema de la litigación, ¿no? Pero bueno, hasta aquí voy. Si se quiere que tales evidencias adquieran la calidad de prueba, deben ser incorporadas en la audiencia de juicio a través de un testigo de acreditación. Más adelante intentaré explicar qué es un testigo de acreditación, pero aquí adelantaré algo. De tal forma que si en el desarrollo de la investigación la fiscalía recolectó un arma o escrito, ella no será prueba si no es incorporada y para hacerlo resulta necesario el testigo de acreditación. El testigo de acreditación es una figura fundamental para poder incorporar la evidencia física o material. Un poco, no sé, los que vivieron y vivieron del el antiguo sistema o del viejo sistema, como se dice ahora, o este sistema mixto inquisitivo mixto, si se acuerdan, la evidencia física o material, como las documentales o la misma evidencia, se desahogaba por su propia y especial naturaleza, ¿no? Y bastaba con que el Ministerio Público certificara, el secretario diera fe de que se encontraba tal elemento material para tenerla por incorporada en la averiguación previa. Aquí no, aquí es indispensable para que ella pueda ser incorporada. En el juicio, me parece que también se podría dar sin problema durante esta audiencia o este minijuicio que tenemos en el plazo constitucional. Para que pueda ser incorporada, se requiere un testigo de acreditación. Si es una persona idónea, normalmente la persona idónea es quien haya recopilado o haya recolectado esa prueba. El policía de investigación, el primer respondiente, el criminalista, etcétera, etcétera, ¿no? Estas personas que tienen ese vínculo o lazo con esa evidencia físico-material, pues serán las indispensables para poder incorporarlas a juicio. Aquí un poco redundando en esto, pues la información que se ingresa a juicio puede provenir de otras fuentes probatorias constituidas fundamentalmente por objetos y documentos, por cosas que se exhiben e incorporan en el juicio oral, por ejemplo, el arma homicida, puede ser el cuchillo también, la ropa, en un delito sexual podría ser la ropa, el diario de una persona, por ejemplo, en donde queden ciertas notas que sean relevantes para el hecho, el video de seguridad del banco en que quedó grabado el asalto, dinero, huellas, droga, etcétera, ¿no? Existe un conjunto de elementos materiales que pueden ser incorporados a juicio para acreditar la pretensión de alguna de las partes, ya sea el Ministerio Público, el asesor jurídico o, en su caso, la defensa. Ahora, la introducción de documentos y objetos como prueba en el juicio ocupan una parte importante del desarrollo de las audiencias, es fundamental, ¿no? Y deben constituir elementos probatorios muy relevantes en el peso final de la prueba que analice de manera crítica el tribunal. Entonces, muchas veces es lo determinante una evidencia física o material, por ejemplo, que se constituya como una especie de prueba científica, un análisis de sangre, etcétera, pues hay que introducir la muestra sobre la cual va a venir luego el perito a practicar la pericia en genética, etcétera, etcétera, y eso puede ser determinante para poder individualizar al acusado en juicio y poder imputarle responsabilidad penal, ¿no?
Y además, en el mundo, este mundo posmoderno, no moderno diría yo, sino posmoderno, pues muchos tienen un pensamiento gráfico y en muchas ocasiones ver una imagen o escuchar un sonido resulta mucho mejor para poder comprender una historia, ¿no? O el relato de esa historia, aun cuando nuestro relator, el abogado, el testigo, por ejemplo, sea claro y ameno. Muchos tenemos la intensa necesidad de verificarlo a través de algo gráfico, y entonces muchas veces esto pesa más que ese relato, ¿no? Aun cuando ese relato sea llevado de manera ecuánime, correcta, etcétera. Así, en el desarrollo de una audiencia, una imagen o un sonido pueden ser más decisivos para los jueces que la declaración de muchos testigos competentes al momento de resolver un caso. De ahí entonces la importancia de que este tipo de pruebas en el juicio oral, y por lo mismo, lo necesario que resulta desarrollar una teoría un poco más acabada acerca de un procedimiento para su introducción como prueba en las audiencias, ¿no? Entonces, aquí, en una especie de consideración final, pues son sumamente relevantes para poder determinar la responsabilidad de una persona en juicio o para poder determinar que esa persona es inocente, ¿no? Independientemente de quién la vaya a aportar, el Ministerio Público, la defensa o el asesor jurídico en este caso, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece correcto o adecuado desarrollar una teoría que atienda a los estándares constitucionales y convencionales acerca del procedimiento de introducción de esa evidencia física o material en las audiencias y sea considerada una prueba, ¿no? Para que el juez pueda emitir su decisión. Siguiendo un poco los desarrollos que han hecho en Estados Unidos de América, no sé cuántos estuvieron aquí, que hayan estado en la exposición que hizo Roberto Hernández la vez pasada, que intentó ahí o sentó las bases de en sí los fundamentos de esta prueba en Estados Unidos de América, cómo se han desarrollado los tribunales. Ellos se rigen en el caso de la evidencia física o material, por dos lógicas, ¿no? La lógica de la desconfianza y la del sentido común. ¿Qué implica esto? En primer lugar, la lógica de la desconfianza. Bueno, la lógica de la desconfianza es que, o establece, que no tenemos que creer lo que nos diga el fiscal, la asesoría jurídica o la defensa o el policía, simplemente porque ellos lo dicen, ¿no? Sino que es necesario verificar el procedimiento para poder afirmar que esto es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí no debemos creer que esa arma es el cuchillo encontró en el lugar de los hechos simplemente porque el fiscal lo diga, o porque en su momento lo señale la asesoría jurídica, o también lo plantee la defensa, ¿no? Como una prueba de descargo. Entonces, se parte aquí de la lógica de que no existe una confianza preconcebida. Es necesario cumplir con cierta metodología en la audiencia de debate, uno, para que sea admitida, se incorpore, sea utilizada y posteriormente el juez emita un análisis crítico sobre esa evidencia física o material. Eso normalmente, lo veremos más adelante, es conocido como rito de configuración de la evidencia física o material, o dentro de ella es sustentar base probatoria, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia natural de ello? Pues es la necesidad de que alguien acredite esos objetos, ¿no? Esa evidencia física o material, ese documento, ese video, esas fotografías que son conocidas como testigos silentes. Es necesario acreditar su origen y su procedimiento. Ya tendremos que ver o tendremos que ver quién sería la persona encargada o la correcta o el testigo idóneo para acreditarlo, ¿no? Y en ese sentido, al ser necesaria la acreditación, pues, lo que tendríamos que plantearnos en un primer momento, en términos metodológicos, es ¿qué significa acreditar? Y me parece que ¿qué es acreditar? Pues que una persona declare que aquel objeto, el que se está pretendiendo incorporar en la audiencia, corresponde a aquello que la parte pretende que es.
¿Qué sería eso? Pues aquello que recolectó en el lugar del hecho, en el lugar del hallazgo, en el lugar de transferencia, ahí en términos de la criminalística de campo, ¿no? Dice, esto tiene como consecuencia que los objetos deben ser ingresados a través de un testimonio, ¿no? En caso contrario, la ausencia de acreditación origina una legítima objeción por parte de la contraparte, tendiente a impedir su incorporación mientras un testigo idóneo no dé cuenta de su origen y fidelidad. Esto implica la admisibilidad de la prueba, ¿no? Estamos hablando nuevamente de juicio. Entonces, en conclusión, para el tema del testigo de acreditación, no solo desde el punto de vista de las reglas de la prueba, sino también desde las consideraciones de litigación, se debe acreditar la prueba. Nosotros tenemos ahí una serie de artículos en los cuales se establecen los requisitos, o un par de artículos, los requisitos para la incorporación de evidencia. Un poco platicaba con algún colega que veo ahora aquí en el chat sobre, bueno, casi no se dice nada, me parece, se dice o no, el tema es que tengamos claro cómo se desarrolla la dinámica de la audiencia de juicio, la funcionalidad de la audiencia de juicio y ciertas reglas rectoras para poder incorporar la evidencia, ¿no? Muchas de esas, pues, seguramente las intentaremos construir, creemos nosotros, desde la racionalidad. No sé si a todos les apareció un 2, pero a mí me apareció un 2, no sé por qué. Y la otra regla es el sentido común. Pues está claro que si alguien viene y nos dice, miren, este es un cuchillo, y en vez de presentarnos un cuchillo nos lleva un lápiz, una pluma, pues de sentido común. Eso no tendrá ninguna expresión y ninguna validez como incorporación, ¿no? Ahora, en lo que sigue voy a intentar desarrollar, o más bien desarrollé, intentaré explicar la metodología para la incorporación de este tipo de evidencia o prueba material. También tengo que ser bastante claro y honesto, no es algo que yo haya desarrollado, sino es producto de la lectura, un poco del sentido común y de cierta práctica ante los tribunales que desde mi mirada ha parecido incorrecta, pero de repente este proceso de ensayo-error, esta metodología falsacionista, pues uno va aprendiendo y va desarrollando conforme se va produciendo en la práctica, ¿no? No tiene sentido si esto no lo aplicamos a la práctica, porque entonces será el arte por l'art, como dicen los franceses, y será un desideratum, ¿no? Bueno, a continuación planteo lo siguiente. ¿Cuál sería la metodología, el primer paso para poder llevar a cabo la incorporación de la prueba material o de la evidencia físico-material? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer una selección del testigo de acreditación. Tenemos que tener claro y elegir a partir de esa claridad quién va a ir a la audiencia de juicio a intentar incorporar esa evidencia físico-material. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seleccionar a la persona idónea a través de la cual se va a incorporar. Normalmente a mí me parece que tendría que ser el responsable de la recolección. Ahí podríamos jugar, por ejemplo, si una persona la recolecta, pero es otra la que practica una pericia y se pretende introducir esa prueba material con el de la pericia, con el que practicó la pericia, entonces tiene que venir primero el que la recolectó a sentar la base probatoria, señalar todo ese proceso de que detecta, identifica, etcétera. Ahorita intentaré explicarlo. Y que lo entrega en la bodega de evidencia o el lugar en el que se resguarde la evidencia, porque no todas las fiscalías y no en todos los lugares tienen un lugar de bodega de evidencia, ¿no? En ese sentido, pues se tendría que sentar base probatoria de esa primera actividad, de ese primer segmento. Luego tendría que venir el perito, tendría que quedar acreditado con el tema de balaje, cadena, custodia, etc. Pero de eso hablaremos un momento. Normalmente, o la fiscalía, a mí me parece, tendría que seleccionar desde el escrito de acusación quién es la persona a través de la cual se va a incorporar esa evidencia físico-material. No sé si
o bueno, por lo menos muchos escritos de acusación que he visto, en algún apartado traen los testimonios y luego traen un apartado exclusivamente de evidencia físico-material y documental. Me parece que no tiene sentido. Y luego los jueces en la audiencia de preparación a juicio oral tienen que ir, bueno, esta se relaciona con esta y con esta. Me parece que sin mayor problema señalas al testigo que va a incorporarte a la evidencia y evitas un poco, pues, evitas que no se dé un desarrollo sustentable, por lo menos en el uso de papel, y vuelves a la audiencia dinámica y ágil, ¿no? Y en el caso de la defensa, pues, en términos, me parece 340, ¿no? Que donde se da respuesta al escrito de acusación, y está la discusión si en términos del 337, último párrafo del Código Nacional, pues se podría hacer en un momento distinto. Está el tema aquí, y es bastante relevante, si hay una investigación paralela o la investigación privada, y esta investigación privada qué implica, y a partir de cuándo correría. Le corre el plazo de manera semejante en la complementaria, o el mismo plazo que tiene la complementaria del Ministerio Público, se puede hacer posterior. Parece que ciertos tribunales han empezado a ser flexibles en esto, en la posibilidad de que la defensa, una vez que se presente la acusación, lleve a cabo una investigación privada o paralela. Porque, ¿de qué se va a defender? Pues la acusación. Hay quien dice, bueno, pues ya está el tema de la vinculación a proceso, pero a mí me parece que el momento correcto pues cuando finalmente se ejercita acción penal, y ahí ya sabes realmente de qué te vas a defender. El hecho ahí está, pero el tema es que ya conozco realmente a partir de qué medios de prueba pretenden acreditar ese hecho y podría defenderme, ¿no? A mí me parece que sería lo conducente. Ahora, esta discusión está abierta, hay un tribunal colegiado que acaba de decir o ceñirlo a lo que establece el 340 entre los 10 días siguientes, después de que la asesoría jurídica se constituye en acusador coadyuvante, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo momento a mí me parece que tendría que ver con la necesidad de acreditar al testigo. Y esa acreditación del testigo, es decir, ya tengo al testigo ahí, ya seleccioné al testigo idóneo, a ese testigo ya lo tengo ahí sentado el día de la audiencia de juicio oral, entonces hay que acreditarlo. Y esa acreditación, a mí me parece que se podría dar de entrada en un plano personal, en un plano académico, para ver que realmente tenga los conocimientos para lo que practicó, y lo que sigue es la experiencia, ¿no? El tiempo que tiene de estar laborando, realizando esa actividad. Entonces, hay quien solamente se ciñe al tema académico y al tema de la experiencia. Para mí es relevante el tema personal, si podemos acreditar, por ejemplo, pues que esta es una persona, si así fuera, que tiene un trabajo estable, una vida estable, pareja, hijos, etcétera, etcétera, porque genera. Vivimos en un país, a mí me parece conservador, no lo digo en términos políticos, no le discusión esto de conservador y fifí, sino en sí en un país conservador, o sea, culturalmente, y en ese sentido me parece que eso genera mayor confianza al tribunal. Es decir, esta persona aquí tiene una vida personal más o menos, y entonces, ¿qué necesidad tendría de venirse a meter un problema o a mentir al tribunal, ¿no? Tendría que haber temas de credibilidad, si ustedes quieren, y el otro es el académico, pues qué formación, qué configuración académica ha tenido esta persona, si es un investigador, qué estudió, cuánto tiempo estudió, qué cursos ha llevado, ¿no? Si es un policía, pues los cursos que ha llevado, si estuvo en Scotland Yard, el FBI, etcétera, el Mossad, los KGB, lo que ustedes quieran, y la experiencia, pues desde cuándo está dedicándose a esa actividad, en qué áreas ha trabajado, sobre este tipo de investigación que llevó a cabo y que le permitió recopilar esa evidencia, ¿no? Más o menos a grandes rasgos. Si quieren, un poco en la discusión podemos entrarle más al fondo a esto. Y otra cosa que a mí me parece lo más relevante, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la incorporación y del litigio, pues es sustentar base probatoria. Porque eso nos va a permitir, al momento posterior en el cual se permita hacer un reconocimiento del objeto, la cadena de custodia, luego el objeto, va a poder permitir al tribunal determinar que es el mismo objeto, el que él ya narró, y que después se le pone a la vista para que lo reconozca. De lo que se trata
cuando se habla de sustentar base probatoria, es de que la persona ilustre al tribunal de qué es el objeto que recopiló, de cuáles son sus características, cómo lo recopiló. No que primero se le ponga a la vista, lo reconozca sin haber sentado esa base probatoria, porque ¿qué es lo que estará haciendo el sujeto? Pues estará ilustrando del objeto. Es una especie de petición de principio y entonces está rompiendo ahí con ciertas reglas del sentido común, ¿no? Y hasta de la lógica. Sin entrar a esa discusión si la lógica es un elemento para valorar la prueba o simplemente es un instrumento que sirve para construir una argumentación racional, o si la lógica es el elemento esencial para la racionalidad, eso, no sé, seguro será objeto de otra charla, y aquí tenemos a varios expertos, es más, Erika el otro día la escuchaba discutir sobre eso. Entonces, ¿qué implica sustentar base probatoria? A mí me parece que mediante un interrogatorio practicado al testigo, se obtiene información que establezca el vínculo entre él y la prueba, de tal manera que en su momento la puede identificar como aquella que recopiló durante el desarrollo de la investigación. Este para mí es el apartado más relevante y más importante. Vamos, hay que cumplir los otros, pero el más relevante es el que le va a permitir al tribunal decidir, uno, primero admitirla, una vez que solicite su incorporación, se incorpora, y dos, el siguiente tema será la valoración que haga el tribunal si decide incorporarla. Entonces, yo insistiré, este es el momento fundamental o primordial. ¿Qué implicaría, por ejemplo, sustentar base probatoria? Pues, si fuera un investigador de la fiscalía, por ejemplo, puede señalar en dónde recibió un llamado, en dónde se encontraba cuando recibió ese llamado, se trasladó al lugar del hecho, del hallazgo, de la transferencia, cómo se trasladó, cuándo llegó, cómo estaba el lugar en que llegó, si este lugar estaba ya resguardado o no, si por lo menos existía una cinta canela, cuántos metros cuadrados estaba resguardado, se trata de un lugar abierto, un lugar cerrado, etc. Y posteriormente, qué metodología utilizó para ingresar al lugar de los hechos, entonces, cómo ingresó, la criminalística establece varios métodos, posteriormente tendría que pues, decir que detectó, que identificó, localizó, como dicen, que fijó esa evidencia físico-material, y ese fijamiento, pues, desde antes seguro tendría que haber fotografías, y ese fijamiento, pues, tendría que ser en varios planos, panorámico general, ¿no? En plano medio, acercamiento y superacercamiento, de tal manera que se puede ubicar esa evidencia física o material en ese supuesto lugar, ¿no? Hechos, hallazgo, transferencia. Lo siguiente que tendría que plantear es, pues, que él la recolectó, que él la embaló, cuáles son las condiciones de ese embalaje, y seguro iniciar con la cadena de custodia, pues tendrá que poner día, hora, lugar, ¿no? Su firma, etcétera. Y luego, ¿cuáles son las condiciones de conservación en las cuales fue embalada esa evidencia físico-material? Lo siguiente que tendría que plantear es, pues, que lo trasladó. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones de conservación de ese traslado? Y por último, que lo entregó en la bodega de evidencia, ¿no? Eso, desde mi mirada, implica poder sustentar base probatoria. Ahora, esto dependerá del tipo de evidencia física o prueba física que sea recolectada, ¿no? Y las medidas que se tomen en atención a ella. Entonces, lo primero que tendríamos que plantear, a mí me parece, pues, es el conocimiento del objeto, las razones por las cuales conoció ese objeto, características y descripción del objeto, y que lo podría reconocer en caso de volverlo a observar, ¿no? Me parece que todo este procedimiento, distintos pasos que planteé, caben en este supuesto. Aquí establece una nota, dice, hasta aquí no se le ha mostrado la prueba física al testigo de acreditación, ¿no? Dice, una vez interrogado sobre esos tópicos y se corra traslado a la o las contrapartes y previa autorización del juez,
sí se le pondrá en la vista al testigo para que lo reconozca, pero hasta este momento él solamente está sustentando o está sentando base probatoria de aquello que recopiló para poderle demostrar al tribunal al momento que sea admitida e incorporada que es lo mismo, que dice que recopiló o recolectó. ¿Alguien activó su micrófono? Ok. Ok. Esta acotación, esta no... Bueno, doctor, no lo escuchamos, ¿eh? Doctor. Creo que tiene un problema. Doctor, ¿sí me escucha? Creo que está teniendo un problema. Creo que estamos teniendo un problema técnico. A ver, permíteme. Voy a pausar ahorita la grabación, si me lo permiten. Algo pasó, pero permítanme, nada más déjenme acomodar con esto. Intentar subir la información, ¿no? Para que no haya problema. ¿Sí la tienen? ¿Sí la ven? ¿Ok? Sí, sí la vemos, sin problema. Listo, no sé ni en dónde me quedé, pero no sé. Ok, creo que estábamos acá, ¿no? Ok. Bueno, un poco voy a recapitular. Si me parece que estábamos en el tema de sustentar base probatoria, ¿no? Ok. Lo que les decía es, a mí me parece que esta es la parte fundamental del momento. Claro, todas son, si no se incumple con ese paso o ese rito, digo yo, entonces será bastante complicado. Y hablábamos de esta parte que cuando el investigador manifiesta que efectivamente recogió un arma e inmediatamente se le pone a la vista el arma para que la reconozca. Ahí hay un error o les digo una petición de principio, porque ese instrumento o el arma va a servir para que él se ilustre sobre ella y a partir de eso va a plantear de qué se trata. Lo correcto es que antes, pues, exprese el arma, de las características, señale todo este procedimiento que ya planteé para que después se permita incorporar, ¿no? Ahora, después de esto, hay un tema ahí de marcar la prueba. A mí, esto es opcional. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a marcar la evidencia física material. Eso que implica, pues, identificar el objeto teniendo en cuenta su origen, ¿no? La fiscalía o la asesoría jurídica o la defensa. Y esto puede darse mediante números, puede darse mediante letras, consecutivas, por supuesto, ¿no? Para que no haya mayor problema. Pero esto hay quien se acomoda y quien no, me parece que no habría mayor problema. Una vez que se ha sentado base probatoria o se ha sustentado suficiente base probatoria, si fuera el caso, se marca la evidencia, lo que seguiría es correr traslado a las contrapartes y luego, o previo correr traslado a las contrapartes, hay que ponerle a la vista al testigo lo que se trate. Cuando exista cadena de custodia, entonces es necesario hacer este ejercicio en un primer momento con la cadena de custodia. Dice, primero, el 5.1 para mí sería se corre el traslado del objeto debidamente embalado y con cadena de custodia. ¿A quién se corre traslado?
pues al Ministerio Público, si fuera la defensa, y a la asesoría jurídica, o pues ya jugamos, ¿no? En este distinto rol que estamos jugando y quién la esté proponiendo. Si fuera esto, pues, ¿qué implica? Que cuando se sustentó base probatoria, el investigador, el que lo haya recopilado, el perito, quien sea, este testigo idóneo de acreditación, pues ya dijo que le embaló, dijo que inició cadena de custodia, etcétera, ¿no? Ya tendríamos que ver si está o es el mismo contenedor. Esta sería, sería otra discusión. Y el juez les pregunta, ¿para qué? Pues para que ellos lo chequen y vean si todo lo que planteó el testigo de acreditación es cierto o no. Entonces, aquí se tiene. Es un control. En ese momento se ejercita control horizontal. Y el siguiente momento, el juez normalmente dice, bueno, ¿hay algo que manifestar sobre esto? Y ya diremos si hay algo que manifestar o no. Y lo que sigue es, si seguramente la contraparte no dicen que no hay nada que manifestar, entonces, pues se tiene que poner a la vista del testigo el objeto embalado con la cadena de custodia y tiene que escribir esta. Él ya lo planteó antes cuando estaba sustentando base probatoria y aquí lo único que va a hacer es verificar, ¿no? Pues el embalaje, cómo la realizó, firma, inicio de cadena de custodia, que la firma que aparece en esa documentación o en donde esté es la que él llevó a cabo, firmó, ¿no? Aquí de qué se trata? En ese preciso momento, pues es garantizar la certeza de que la prueba que se recolectó es la misma que se está llevando a juicio, ¿no? Eso dicen el principio de mismidad de la prueba física. Y aquí hay una discusión con nuestros tribunales y con varios desarrolladores o teóricos procesales, sobre todo en nuestro país, y creo que esto es algo que se da en aquellos lugares en los cuales el sistema acusatorio apenas está en sus inicios o se está desarrollando. Existe la creencia que la cadena de custodia es un tema meramente formal, ¿no? Y es más, hay algunos criterios de algunos colegiados que plantean eso. Entonces, a mí me parece que no es un tema meramente formal, que no es un tema meramente procesal, sino que tiene que ver con esto que conocemos nosotros con las formas procesales, ¿no? Y las formas procesales existen para garantizar algún derecho fundamental. Ya tendríamos que discutir si el derecho a la defensa adecuada, etcétera. Pero y en ese sentido no puede ser visto como una figura procesal, sino es como una figura que sirve para garantizar derechos fundamentales y convencionales. Y además es la única forma o una de las formas en las cuales se garantiza que el objeto que dicen que se recolectó, que dicen que es, decíamos, es el mismo que se está llevando a juicio. Entonces, a mí me parece un tema fundamental, ¿no? El siguiente momento para mí tendría que ser, una vez que ya se hizo este reconocimiento por parte del testigo idóneo, pues el rompimiento de cadena de custodia. Si es que lo hubiera, se saca el objeto, y ese objeto igual se le corre traslado a las contrapartes. ¿Para qué? Para que las contrapartes cotejen si este es el mismo objeto que ha planteado el testigo de acreditación al momento de sustentar base probatoria, ¿no? Y aquí, pues, la contraparte tiene la oportunidad de controlar a partir de que tiene el objeto en las manos. Es decir, bueno, este amigo dijo que este cuchillo, esta arma, etcétera, o este objeto, tenía tales características, y entonces yo empiezo a ver si eso es correcto o no. Y aquí lo planteo, verificar que corresponda con lo descrito por el testigo al momento de sustentar base probatoria. Si no existe correspondencia con lo señalado al momento de sustentar la base probatoria, este es un momento en el cual se puede impugnar. ¿Para qué? Para evitar su incorporación, ¿no? El siguiente paso, siempre de acuerdo de mirada, pues es la muestra, se muestra la prueba física al testigo de acreditación, ¿no? Y una vez que el testigo de acreditación la tiene en sus manos, pues el proponente de la prueba o el oferente de esta prueba material lo interroga, ¿no? Para que nos diga qué es lo que tiene en sus manos, que nos describa las características, si la reconoce, pues nos tendrá que decir por qué la reconoce, ¿no? Y eso tendrá que checar con todo aquello que ya él dijo al momento de sustentar base probatoria. Este es un momento de verificación de lo que él dijo anteriormente, ¿no? Y como se trata de una evidencia físico-material, pues un momento de verificación empírica, ¿no?
Eh, y aquí hago otra acotación o una nota. Dice, teniendo en cuenta que en la fase o etapa en la que se debió sustentar la base probatoria, desde la misma audiencia, por supuesto, este debió describirlas y se le interroga para que determine si lo reconoce como el objeto que previamente había descrito, ¿no? Entonces, ahí tendrá que describir para que tanto el tribunal como los demás se ilustren y digan, claro, es lo mismo que él ha venido narrando. Eh, Aquí, el siguiente paso, después de haber cumplido con toda esta metodología, a mí me parece que el siguiente es, hay que solicitar al juez que sea admitida e incorporada, ¿no? Eh, una vez reconocida la prueba por el testigo de acreditación, se solicita al juez que la admita e incorpore y que a partir de ese momento sea tenida como prueba. Aquí puede pasar algo. Cuando se hace la solicitud por parte de la defensa, del el asesor jurídico o del acusador coadyuvante, o en su caso de la fiscalía, se pueden presentar objeciones. Y esas objeciones pueden tener que ver o ven con que no se ha sustentado la suficientemente base probatoria y a partir de eso solicitar que se objete. Yo he visto en la práctica, por lo menos en los momentos en los que he estado, que cuando se hace esto y el tribunal considera que se tiene razón, le dice a la contraparte que sustente base probatoria, cuando esa oportunidad ya la perdió, ya precluyó la posibilidad de que lleve a cabo eso. Tiene que ver con esta pirámide procesal inversa, ¿no? Y entonces, ahora, si ha cumplido con este rito, la parte o las partes consideran que no es necesario objetar, pues entonces el juez la tiene por admitida y la incorpora, ¿no? Ahorita veremos el paso que sigue. Aquí yo tendría alguna observación un poco desde el punto de vista de estrategia de litigio. En algunos supuestos se tiene que valorar si vale la pena pedirle al juez que difiera la decisión, es decir, en ese momento, decir, señoría, yo le solicito que difiera la decisión sobre la admisión y la incorporación, porque fíjese que a mí me interesa contrainterrogar a este testigo idóneo o de acreditación, ¿no? Porque a lo mejor, claro, tiene que ver con mi teoría del caso y tiene que ver con lo que se está desarrollando en la audiencia, ¿no? Seguramente se puede hacer patente errores que se cometieron en el proceso de incorporación. Aquí lo que tendríamos que tener claro también es que no vaya a ser que esa información, por ejemplo, sí esté en todo lo que practicó este testigo de acreditación y sin embargo, por errores en el interrogatorio, no se dio a conocer esa información. Y entonces lo único que podríamos hacer es habilitarlos para que corrijan todo esto que no se planteó, ¿no? Tendríamos entonces que valorar si vale la pena practicar un contrainterrogatorio o simplemente generar la objeción a partir de una mera argumentación y plantear de toda esta metodología o procedimiento qué fue lo que se incumplió. En último momento, pues tendría que venir el tema de la utilización de la prueba. ¿Y qué implica la utilización de la prueba? Pues que sobre ella se sigue interrogando al testigo de acreditación para que él se refiera a la prueba de modo específico, tendríamos que ver, dependerá de la evidencia física que se esté incorporando y dentro de nuestro relato, qué queremos incorporar de esa información o posteriormente puede venir un tercero, un perito, un testigo y utilizarse con él esa información. O sea, utilizarse con él esa prueba material o evidencia física, se utiliza, se le solicita al tribunal utilizarla y seguramente con el siguiente testigo, el siguiente perito, lo que sea, se va a referir a esa evidencia, pero hay un presupuesto fundamental. Primero hay que incorporarla para que luego se haga referencia por parte de las demás personas que intervienen en la audiencia como medios de prueba, ¿no? O como personas que tienen información relevante para resolver el proceso. Pues un poco esta sería la, no sé si quien lo dejo, o un poco, esto pues sería más o menos mi participación.
me parece relevante que podamos discutir o abrir una discusión sobre esto, sobre las distintas miradas que tengamos sobre ello, sobre discusiones prácticas. Sobre esto, hay una tesis de jurisprudencia. Híjole, a ver, la noté, ahorita como tuve el problema de que me sacó de la computadora, pero es la tesis 2019-123, es más, ahorita la busco, es 2019-123 del tercer tribunal colegiado del 15º circuito. Y en ella, en esa tesis, se plantea cierta metodología, si quieren, ahorita la estoy revisando. A mí me parece que esa tesis deja de contemplar varios temas y yo preferiría que las técnicas de litigio sean las que desarrollen este planteamiento. Miren, aquí la tengo. Si les dije la tesis, 2019-123. Ok. A grandes rasgos, esta tesis dice, en ese sentido, la parte que desee incorporar al juicio un documento u objeto debe seguir los siguientes pasos. Elegir a un testigo o perito que lo reconozca, parece ahí más o menos, como podría ser la persona o agente policíaco que localizó el primero o quien participó en la elaboración del segundo. O tendríamos que discutir desde ese momento, primero, quién recopiló la evidencia material, y a partir de que haya recopilado la evidencia material, pues la persona que lo haya hecho, ella tendría que venir a sentar base probatoria sobre esa recopilación y acreditar ese segmento. Después tendría que venir el perito y decir todo lo que practicó con esa evidencia físico-material, acreditar la cadena de custodia, etcétera, y él podría incorporarla, ¿no? Pero me parece que aquí se tendría que distinguir. Dos, una vez que el testigo o perito narre los hechos que le constan y los relacionados con el objeto o documento, este le debe ser mostrado para que lo reconozca, es decir, para que lo acredite. Pareciera, dice, bueno, se tiene que sustentar base probatoria y eso tendría que obedecer al distinto tipo de evidencia física o material, ¿no? O prueba material, como dice nuestra jurisprudencia y como dice el código, ¿no? C3. Al momento de la acreditación del instrumento respectivo, el deponente debe expresar los motivos por los cuales lo reconoce. Ok, supuestamente ya debió haber habido sustentación de base probatoria, ¿no? 4. Posteriormente, el objeto documento debe ser mostrado a la contraria. A mí me parece que este procedimiento tiene que ser antes, es un tema de sentido común. ¿Cómo lo van a controlar? Después de que lo reconozca. Tendría que ser controlado antes de que se reconozca para evitar que se le ponga al perito o al testigo en las manos y pueda dar las características, ¿no? Entonces, dentro de esta metodología de cómo accedemos nosotros al conocimiento, cómo nosotros vamos configurando nuestro conocimiento, hay ciertos pasos. Yo siempre digo esto, antes de ponerse los zapatos, nos ponemos los calcetines. No es sobre los zapatos nos ponemos los calcetines, ¿no? O sea, hay cierto procedimiento o cierta técnica para hacerlo. Y 5. Dice, hecho lo anterior, previa solicitud expresa de la parte interesada, el medio de convicción relativo puede incorporarse a juicio, ¿no? Ok, estos son los requisitos, entonces se tendrá que solicitar la admisión y luego la incorporación. Bueno, eso es un poco, si quieren podemos discutirla, yo la tengo abierta, no sé si alguien más la tenga por ahí y podemos dar esta discusión. Bueno, hasta aquí daré, si quieren, por terminada esta primera parte de la exposición y, bueno, no tenemos límite de tiempo, ¿verdad, Nacho? Para nada, no, sí, no tenemos límite de tiempo, nomás que ahorita tenemos a 3 personas que han parado la mano, que es el licenciado Sergio Peña, el licenciado Adrián y Juan Carlos, y hay una pregunta por parte de la doctora Erika Rodríguez, y me permitiría que si empezamos con la doctora Erika para que habilite su micrófono y haga la pregunta directamente, o quiere que la leamos directamente del mensaje. Te escuchamos, doctora Erika. Bueno, me voy a dar lectura. Dice específicamente,
en técnica de litigio, ¿cómo se sientan las bases para la incorporación de la prueba material? Uy, creo que, según yo, eso lo había dicho, pero a ver, dependerá de la evidencia físico-material de que se trate, ¿no? Pero yo decía hace rato, por ejemplo, en el interrogatorio, pues tendría que verterse información que tendría, uno, si soy un policía de investigación que recopilo una evidencia, pues tendría que plantear, fíjese que tal día, tal hora, me encontraba en tal lugar y recibí un llamado, no sé, telefónico, por radio, etcétera, ¿no? Y anunciándome que se había dado un homicidio, ¿no? Voy a jugar con eso, ¿no? Entonces acudí al lugar del hecho, el hallazgo, transferencia, tendríamos que ver, seguro, hecho o hallazgo, ¿no? En este caso. Entonces, pues, llegué a tal lugar, ¿no? Sí, a la calle de Tamaulipas y de Atlisco. Llegué a esa calle y entonces me encontré con un lugar abierto, con un lugar cerrado, eso tenemos que ver, y el lugar estaba previamente delimitado o no, tuve que delimitarlo, tantos metros a la redonda, tantos metros cuadrados para evitar la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, pues, ingresé a ese lugar de hecho del hallazgo y para ingresar utilicé la siguiente técnica, no sé, en criminalística hay que entras en espiral, entras en zigzag, si es un terreno amplio o grande, pues vas en paralelo, etcétera. No, eso tendrás por cuadrantes, tendría que ver con el hecho. Y luego, bueno, pues ya llegué, ingresé al lugar, vas describiendo qué cosas estabas viendo y de repente, no, de repente detecté, ¿no? Detecté una evidencia, la identifiqué. ¿Por qué es relevante lo de la identificación? Pues porque eso tiene que ver con el procedimiento que tendré que practicar para el embalaje y su conservación, ¿no? Ah, pues ya la detecté. ¿Qué sigue? Pues la fijé. En ese momento, ¿sabes qué? La fijé. Desde antes ya debía haber hecho una fijación, desde que llegara al lugar de los hechos, panorámica, y voy haciendo fijaciones y luego, pues la evidencia, se tomó una fotografía panorámica del lugar en el está la evidencia, en un plano medio, en un plano micro y en super micro, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué se hizo? Pues se procesa. ¿Qué es? Pues, la recopilo o la recolecto, y una vez que la recolecto, pues hay que embalarla, ¿no? Al momento de recolectarla, pues ya tengo que tener un recipiente, un contenedor en el cual se va a guardar o incorporar esa evidencia, y tengo que plantear ahí, pues, iniciar el embalaje, iniciar cadena de custodia y también plantear las cuestiones de conservación de esa evidencia. Depende de lo que se haya encontrado, pues tendrá que ver con el contenedor en el cual se resguarda, ¿no? Una vez que ya hice todo esto, ahora habría que ver cuáles son las condiciones. A lo mejor no inicias la cadena de custodia ahí, hay ciertas condiciones que justifiquen pues que te tienes que mover del lugar, etcétera, ¿no? Y después de esto, pues se tiene que trasladar la evidencia y hay que señalar en que lo trasladas y cuáles son las condiciones de conservación durante ese traslado. A lo mejor te llevas la evidencia 10 horas a tu casa y no la llevas a la bodega de evidencia. Bueno, pues hay que plantear porque eso puede generar dudas sobre la certeza de la evidencia, ¿no? Después de eso, pues se entrega en la bodega de evidencia y bueno, estará tu firma, ¿no? Y alguien más que la recibe y se acabó. Me parece que ese es el procedimiento para sustentar base probatoria. Ahora, depende lo que se esté recopilando. Aquí hablamos de un arma, de pues, sangre, a lo mejor es un video, etcétera, etcétera. Eso, y dependiendo de eso, pues la técnica cambia. Lo que hay que acreditar siempre es el origen y la procedencia de esa evidencia físico-material. Y eso que implica, pues, el aseguramiento, cadena de custodia, ¿no? No sé si esto dé contestación a lo que estaba planteando, o primero, si comprendí bien lo que estaban planteando, y dos, en ese tenor, si lo respondí, ¿no? Ok, le vamos a dar el uso de la voz, por favor. Le voy a habilitar ahorita el micrófono al licenciado Sergio Peña, por favor, para que exponga su pregunta. Ya le habilita el micrófono. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. La pregunta es en este sentido. La falta de vinculación entre el testigo de acreditación con el objeto de la prueba, ¿es suficiente para desacreditar esta en el juicio? Ok, a mí me parece que tiene que existir un vínculo, un lazo entre la prueba material y el testigo de acreditación. O sea, normalmente tendría que ser la persona que lo recopila. Si no es así,
pues entonces esa persona no tiene las competencias para incorporarla. Ahora, esto se podría acreditar, por ejemplo, por segmentos. Podría ser que sí. Por ejemplo, quien la haya recopilado y la haya entregado en la bodega de evidencia, y luego un perito practicó una pericia sobre ella, ¿no? Quien la haya recopilado, pues tendrá que sustentar bases probatorias, todo lo que hemos planteado. Y está claro que tendrá que mostrar fotografías, tendrá que objetivizar todo eso, que uno de los grandes problemas cuando vemos las inspecciones o vemos después las pericias, estamos muy dados a seguir trabajando bajo la lógica del viejo sistema y entonces no objetivizamos lo que hicimos. Y entonces, ¿cómo podemos verificar a través de los sentidos que realmente se hizo eso? Y cómo puede ser verificado esto por un tercero, ¿no? En su caso el juez. Entonces, es necesario que exista una objetivización de eso que se practicó. Entonces dices, mira, pues sí, yo practiqué esto, aquí están las fotografías del arma, etcétera, y después, pues le entregué en la bodega de evidencia. Ah, la vas a incorporar con el perito, pero ya hubo alguien que vino y que te sustentó base probatoria. Cuando venga el perito y la incorpores, primero tendrá que incorporar y señalar qué practicó sobre ella. Entonces, podemos ver que hay semejanza o hay identidad, mismidad, si ustedes quieren, entre esa evidencia físico-material y lo que, lo que recopiló un tercero, ¿no? En este caso, no sé, el primer interviniente, policía de investigación, el criminalista, quien haya sido, ¿no? Hay una práctica muy común en ciertas procuradurías que a fuerza llevan una... en vez de que vaya solamente un crimen o un policía con capacidades para procesar una escena, llevan al fotógrafo porque yo creo que ya no supieron qué hacer con él en recursos humanos, en vez de capacitarlos a lo mejor para que sean otras cosas. Va un policía, va el criminalista que procesa y por último va el fotógrafo, ¿no? Entonces, a mí me parece que si tuviéramos las suficientes competencias, pues tanto recurso no sería desgastado de esa manera. Pero sí podría ser. Ahora, si tú me dices, viene un tercero extraño, esa es mi mirada, y quieren con él incorporar esa evidencia físico-material y no hay acreditado ningún vínculo o lazo entre los dos, a mí me parece que tendrías que objetarlo desde la etapa intermedia, ¿no? Pues no, esta persona no es el testigo idóneo para intentar incorporar esta información, ¿no? Eso a mí me parece. No sé si más o menos claro. Ok, le vamos a ceder ahorita el uso de la voz al licenciado Adrián, por favor, ya le habilité el micrófono. Por favor, licenciado Adrián. Hola, doctor Saura, muy buenas tardes. Hola, Adrián. Está encaminada a que no hay un criterio establecido en la cuestión de la incorporación, tener por incorporado en este caso las pruebas materiales o físicas, si no es que decimos la sacrosanta frase, y en este momento solicito que se me tenga incorporado como prueba número tal, el objeto tal, para que sea valorado en su momento. En algunas ocasiones he platicado con algunos docentes que me comentan que no es necesario esa sacrosanta frase. Sin embargo, hay tribunales de enjuiciamiento que son muy estrictos y son muy formalistas, que si no dices esa sacrosanta frase, no tienen incorporada, en este caso, las pruebas materiales o físicas. Quisiera saber en este caso cuál es su opinión al respecto. Y agradecer mucho en este caso esta conferencia, y bueno, qué bueno que llegamos a los 100. Saludos. Muchas gracias, Adrián. Qué chido. Oye, bueno, a ver, supuestamente una vez que ya practicaste todo este rito, que la persona reconoció, en ese momento tienes que solicitar, señoría, y en ese momento solicito que se me admita y se me tenga por incorporada, ¿no? Por ejemplo, y en los documentos hay la discusión de qué se va a incorporar, el mamotreto, solo lo relevante, o se va a plantear ahí en la pantalla y se va a seleccionar, se va a hacer por lectura, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Eso es un tema. Pero a mí me parece que yo sí solicitaría, para evitar cualquier complicación, que se tenga por incorporada, ¿no? La discusión de muchos es, bueno, y ahora, si fuera un documento, imagínense un dictamen contable por un delito fiscal, etcétera, el problema que habría si
Dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y de ese documento qué? Bueno, pues es que ya el perito, el que vino, el contador, etcétera, quien trabajó sobre eso, ya planteó, ¿no? Y en una de tus preguntas, pues tú le dirás, oiga, ¿usted estudió? Sí. ¿Y encontró algo relevante? Sí. Miren, lo encontré en la página tal, tal. Ah, perfecto. ¿Qué dicen esas páginas? Y ya, ¿no? Se van. Y esas se tendrían que seguramente poner en la pantalla, ¿no? Pero yo sí solicitaría que se admita y se incorpore para evitar cualquier problema. Y digan, no, bueno, digamos, pues ahí se quedó en la pantalla, al final ahí se quedó, ¿no? Y estará en la audiencia, pero un poco, seguro, no doy recomendaciones porque nunca las sigo, pero yo sí plantearía esto de que se admita y se incorpore para evitar cualquier problema, ¿no? O sea, tú puedes decir, oh, por una cuestión de sentido común, ¿para qué realicé todo este ejercicio? O cuál la dinámica, la funcionalidad de este ejercicio, cuál es, pues que tenga por incorporada. Ahora, si el tema es un formalismo, bueno, así funcionamos, un poco, son las reminiscencias de ciertos tipos de sistemas. A lo que voy, doctor, y no es para generar debate, es que a lo mejor fue una cuestión involuntaria, porque tú estás en juicio, estás, o sea, con todo lo que conlleva, pues ya no dice juicio como tal, de repente por una cuestión involuntaria se te va el solicitar que se tenga por admitida y la prueba como tal. Entonces, vaya, ese formalismo, en ese sentido, o sea, ¿cabe realmente o vaya, o es un extremo? A mí me parece un extremo. O sea, si quieres, o sea, eso a mí me parece un extremo. Ahora, pues no, así funcionan ciertos tribunales, ¿no? Ahí sí, a mí, o sea, si esa es tu pregunta directa, a mí me parece un extremo. Ahora, los tribunales funcionan así, porque ¿cuál sería la dinámica de todo esto? Pues, ¿no? O sea, ¿qué sentido o qué funcionalidad tiene lo que estás practicando en ese momento en la audiencia? Ahora, yo lo haría, Adrián. No te veo, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo, doctor. Ok, Lo escucho. eso sería. Vale, gracias. No, a ti. Ok, ahorita vamos a darle el uso de la voz a alguien del chat. Le pido de favor al señor Guillermo, por favor, Flores, si se puede habilitar ahorita el micrófono para formular la pregunta. Guillermo Urosa Flores. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Guillermo Urosa. Hola, Guillermo. ¿Y por qué te escondes atrás de un símbolo? No, no es cierto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, ¿tú? También aquí haciendo como que, bueno, no, comparto con ustedes, haciendo como que doy una charla sobre evidencia físico-material, ¿no? Sí, muchas gracias. Tengo una duda respecto a lo que estaban comentando. Una vez que se busca incorporar el arma y previo ese procedimiento de objetivización de las actividades que realizó, por ejemplo, el primer respondiente al recolectar una pistola y todo esto que estamos hablando de las fotografías que se fueron tomando, ¿esas fotografías se incorporan a través de este primer respondiente o no se tendrían que incorporar, solamente se hace referencia al procedimiento que se realizó? Ok. Bueno, podrías hacer solo referencia al procedimiento que se realizó. Si yo fuera una contraparte, diría, bueno, se habría un poco de estas reglas que hablábamos al inicio, ¿sí? Pues eso dice él, o sea, porque él lo dice, lo voy a creer. O sea, veíamos eso. ¿Cuáles son dos pilares fundamentales en el caso de la evidencia físico-materiales? La lógica de la desconfianza y la lógica del sentido común. Porque él lo dice, ¿de qué manera puede hacer patente que sí realizó esa actividad? Pues objetivizándola. Y si él tomó fotografías, pues es necesario, a mí me parece que es fundamental que las exhiba. En el viejo sistema así operaba, ¿no? Simplemente se elaboraba un documento y se decía que se había encontrado un arma de tales características, el Ministerio Público se certificaba, el secretario daba fe y listo, ya se tenía. No, ahora aquí es porque él dice que le encontró y tiene esas características, es cierto que lo encontró, entonces tiene que objetivizar. Además, vivimos en un país en el cual se han hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, o se suplanta mucha evidencia, o se siembra evidencia para poder imputar a personas. Entonces, a mí ahí sí me parece que lo mejor de esto es objetivizarlo, porque es la única manera que los terceros pueden verificar que efectivamente practicaste esa actividad, ¿no? Ok, y entonces tendremos que incorporar esas fotografías a través de esta persona que las tomó y hacemos el mismo procedimiento, se corre traslado y platica sobre cómo tomó esas fotografías, si la técnica que realizó. Sí, sí, claro. Es más, cuando estás en el interrogatorio,
tú le vas preguntando y dices, sí, yo tomé 5 fotografías, 10 fotografías, esas fotografías tienen las siguientes características, mire, me tomé 2 de así, 3 de aquí, ok, y se van incorporando y se van reproduciendo para que el tribunal diga, claro, sí estaba, por lo menos lo que está diciendo hasta ahora, esa arma en ese domicilio, en el segundo piso, dentro de ese cuarto y dentro de ese cuarto en el baño, por ejemplo, ¿no? Pues vas haciendo todo el caminito y lo vas objetivizando. Y me parece que en esa medida el tribunal lo va a verificar, dice, o sea, percibe a través de los sentidos que efectivamente eso está, bueno, más bien va a percibir lo que se objetivizó. Me parece que cuando haga este análisis crítico sobre esa evidencia, pues va a irle dando mayor valor probatorio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes. Ok, le vamos a ceder ahorita el uso de la voz. A Juan Carlos, por favor, te voy a activar ya el audio. Listo, Juan Carlos, puedes hacer tu pregunta. Gracias, muchas gracias a todos ahí y buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Mi pregunta es encaminada a cuando podemos seguir estas reglas, esta metodología que usted nos mostró hace unos momentos para cuando son audios y videograbaciones. Sí. Otra vez, el tema es, si tú vas a obtener audios, habría que ver dónde los vas a obtener, dónde vas a obtener las videograbaciones. Las videograbaciones son consideradas como testigos silentes, ¿no? Las fotografías, ciertos videos, por ejemplo, las cámaras de seguridad pública, la discusión ahí si en las cámaras de seguridad pública tiene que venir la persona que en ese momento estaba procesando el monitor, ¿no? Que estaba en el monitor y estaba percibiendo, o se ha dicho que no, tiene que ver con temas de autenticación que nuestro código ahora no plantea, pero que algunos códigos procesales traían la autenticación, que se referían al documento, pero también esas reglas me parece que se pueden aplicar a este tipo de información. Sí, lo que tendrás que acreditar es el origen y la procedencia, seguro con un investigador, ¿no? Si el Ministerio Público, pues será con un investigador, o si estás haciendo una investigación paralela o privada, pues será con tu investigador o con el criminalista o con la persona que tú hayas contratado. A través de él se obtiene esa información, pues vamos a acreditar el origen, el procedimiento de obtención de esa información, el tema del aseguramiento, ¿no? La cadena de custodia, etcétera, etcétera, y a través de él se incorpora. Ahora dices, bueno, pues voy a obtenerla, ese video, pues entonces, ¿qué necesito? Pues tengo que tener la fuente o el origen en la computadora, el tipo de computadora, la marca, el número de serie, ¿no? Y vas fijando todo eso y puedes hacer un video o vas haciendo fijaciones y ya, sin mayor problema, ¿no? O sea, es un procedimiento a mí me parece semejante, ¿no? Por ejemplo, en la información que se practica sobre los equipos informáticos, ¿no? En los temas de pornografía infantil o información contable que pueda estar en un equipo informático, pues es el mismo procedimiento. Hay que acreditar el origen y a partir de eso hacemos. A lo mejor hay un perito y está en la red negra, ¿no? El Sparser Red está ahí en eso y pues ese perito tendrá, mira, tal día, tal hora, yo me constituí en tal lugar, ingresé a este programa, me metí, en el minuto tal, hice tal cosa. La cuestión es ir objetivizando todo eso para que cuando ustedes lo planteen al tribunal, el tribunal puede verificar que es cierto, porque la contraparte va a decir, bueno, eso dice que hizo todo eso, pero ¿en dónde está? ¿Cómo está verificado u objetivizado? Era la lógica del viejo sistema porque había alguien ahí que certificaba y daba fe y entonces parecía que eso era infalible. Ahora tenemos claro que es un sistema que no funcionaba y no responde a las reglas de una democracia constitucional. Vamos, lo han querido cambiar o ha habido muchas intenciones de cambio, ¿no? Y al final los desarrollos que nosotros tenemos que hacer tienen que estar orientados a un Estado democrático de derecho, un Estado convencional, ¿no? No sé si esto responda a tu pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué a ustedes? Le pido de favor al licenciado Fidel, por favor. Fidel Alcaraz, si puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta correspondiente. Te escuchamos, Fidel. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Hola. Hace un momento, doctor, maestro, usted comentaba de que las pruebas, bueno, y opinaba correctamente que las pruebas se deben atacar desde la fase intermedia. Bien, ya en debate
y mi pregunta va en relación, o desde mi punto de vista como defensor, como defensa. Por lo regular, pues me ha tocado ver que el jurado es quien autoriza, finalmente, se le ponga a la vista del testigo, ¿verdad? Desde luego, el jurado es el que dice, bueno, le corre vista, o le pregunta a la fiscalía, y por lo regular la fiscalía siempre se va a oponer. Dice, no ha sentado las bases. Y no ha sentado las bases, aunque ya está. Hablas del juez, ¿no? Juez, en vez de jurado, exacto, ¿no? Exacto, así Okay. es. Entonces, finalmente, ahí, ¿cuál sería su punto de vista, no? O sea, como defensor, porque en la práctica, pues a eso se enfrenta uno, de que ya está uno tratando de incorporar la prueba, sentando las bases, pero ante la oposición del Ministerio Público, luego el juez, digo, no siempre pues, se deja guiar y dice, no, pues no ha sentado las bases, entonces ahí está uno batallando con esa cuestión, ¿no? Ok, a mí me parece que lo correcto tendría que, ya como una técnica de litigio, tener una especie de checklist de todas las respuestas que quiero que me dé el testigo idóneo o de acreditación, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es lo que necesito obtener de él? Bueno, pues desde que llegó al lugar de los hechos hasta que le entregó, ¿no? Y entonces dices, pues te tendría que explicar, en ese sentido, el Ministerio Público tendría que justificar en qué está basando su impugnación, en este sentido su objeción. Si no la justifica, pues el juez no tendría que dar lugar. Ahora, aquí, si tú dices, a ver, señoría, el Ministerio Público está planteando eso. Bueno, pues ante interrogatorio, el testigo, lo que él está planteando lo dijo de la siguiente manera, de la siguiente forma, o señaló las siguientes condiciones. A mí me ha pasado que estando en audiencia, cuando tú objetas y te impones eso, el tribunal luego dice, sustente base probatoria. Dices, puta madre, pero, perdón, vas a sustentar base probatoria, pero si ya se le pasó la oportunidad, ya le precluyó, esto tiene que ver con la pirámide procesal, ¿no? Y los actos se van ciñendo. Tú ya perdiste tu oportunidad de poder plantear esa información. Pero yo sí diría, a ver, hagamos un checklist y tú dices, yo tengo que obtener toda esta información de mi testigo de acreditación y conforme me vaya proporcionando esa información, digo, esto ya está, esto ya está, ya está, ya está. Te tendrán que decir, el Ministerio Público tendrá que decir, sí, no sustentó base probatoria, señoría, porque él dijo que que encontró el arma en tal lugar, no, la evidencia que lleve tu defensa, ¿no? Habrá que ver, a lo mejor procesaste nuevamente el lugar de los hechos y encontraste alguna evidencia, ¿no? Etcétera. Tendríamos que ver qué es lo que hayas procesado. Y en ese sentido, ¿no? Mire, él dice que la encontró en tal lugar, en tales condiciones, pero no nos mostró aquí, señoría, algo que verificara eso que él hizo. Eso sí podría ser, ¿no? Y lo otro que diría es, siempre estén muy pendientes de cuando quieren poner el objeto sin que haya sentado base probatoria, porque luego ahí, pues sí, el testigo se está ilustrando, ¿no? Que los jueces dicen, bueno, eso va a ser un tema de valoración, sí, señoría, pero está ingresando información y entonces lo puede contaminar. Pero sí, mi recomendación sería, haz un checklist. Y a partir de ese checklist, tú te vas a poder defender. Es decir, a ver, el Ministerio Público me está diciendo que no sustenté base probatoria por esto. Muy bien. El testigo aquí se comportó de la siguiente manera, ¿no? Ahora, si no lo hubieras hecho, a lo mejor dale chance que contrainterroga y entonces vas a poder verter esa información, pero no, o sea, a mí me parece que el Ministerio Público que justificar por qué considera él que no sustentaste base probatoria para que a partir de eso tú puedas refutarlo, ¿no? No sé si eso te aclare. Además, eres paisano, no, sí, ¿no? Sí, excelente, maestro, muchísimas gracias. Y mi checklist sería, ahora sí que en base aquí a la metodología que usted nos acaba de dar, bastante clara. Bueno, esa es una metodología. Ustedes podrán decir, esta no, esta sí, pero siempre tengan un checklist. Esto obedece mucho al sentido común. O sea, ¿cómo accedo yo al conocimiento? Lo he discutido con unos queridos colegas de este chat a la luz de una chela de repente, pero es cómo los ciudadanos accedemos al conocimiento. O sea, ¿cómo tú te enteras de algo? ¿Cómo tú conoces algo? Entonces, claro, esa es la metodología que tenemos todos, es de sentido común, y esa metodología pues tenemos que aplicarla al derecho, ¿no? Como los romanos decían, norma es lo que normalmente pasa, pues, y eso es el sentido común ahí expresado, ¿no? Muchas gracias, maestro. No, a ti, Fidel. Ok, en estos momentos le pido de favor al licenciado
Arturo Martínez Zurita haga uso de la voz, por favor. Ya se le habilitó su micrófono. Sale, vale. Saludos, Ernesto. Hola, ¿cómo estás? Estamos, amigo. Tengo una pregunta, amigo, con el tema de lo que comentaban de fotografías, evidencia demostrativa o apoyo visual. Recordarás esa audiencia que tuvimos en Oaxaca, tiene años, ahí como... No me acuerdo, nunca lo hemos hecho y jamás lo volveríamos a hacer, ¿no? Aquí la pregunta es eso que pasó y que sigue pasando en todo el país. El tema de las fotografías que son prueba de apoyo o prueba demostrativa, pero cuando adquieren eficacia sustantiva. Ya. Es decir, cuando, digamos, no sé, no se presenta el arma, no se presenta inclusive la droga porque se destruye, una granada que se destruye, y se quiere ocupar fotografías. O sea, la pregunta sería, ¿cuál sería tu criterio en la intermedia y en el juicio? O sea, ¿se tienen que ofrecer esas fotografías como si fuera una evidencia demostrativa con efectos sustantivos para que el juez de juicio comprenda eso posteriormente? ¿O simplemente se llega al juicio y que a veces ni siquiera se ofrece y se maneja como prueba de apoyo y al final el efecto es complejo porque genera el conocimiento en el juez y eso puede generar una sentencia condenatoria sin incorporación de evidencia material? Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto en ese tipo de evidencias tan específicas, digamos? Bueno, creo que aquella vez era un USB, estábamos todos aprendiendo, no hay problema. No, fíjate, yo sí creo que se tendría que ofrecer, ¿eh? En la intermedia se tendría que ofrecer, porque sí es prueba sustantiva, y porque además eso va a generar convicción en términos de justificar, para que el juez le permita justificar, ¿no? Su decisión, o sea, va a generar conocimiento empírico, no conocimiento esotérico, sino tendría que generar un conocimiento empírico y en esa medida, pues, esto que a ti te gusta mucho, la cognoscencia de la prueba, pues, de este tema, a mí me parece que sí, se tendría que ofrecer. Sí. Uno comete errores en el desarrollo de su vida, o tiene que salvar ciertas cosas, ¿no? Como aquello, oye, ¿y no lo trajo consigo? Ah, sí, aquí está. Sí, mire, aquí está, ¿no? Estaba el USB. Y tómala, era toda la inspección, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo se llamaba este amigo? Secuestro, es un secuestro. No, pero el superpolicía, porque además este cuate era un superpolicía, hombre. No recuerdo el nombre del comandante. Sí, pero sí. Ahí fue un tema de Ministerio Público, pero sí, yo creo que se tiene que ofrecer. No, seguro, eso se ofrece. Se tiene que ofrecer. ¿No? No más eso. Órale. Un abrazo. ¿Estás bebiendo mezcal o es agua? Agua todavía no. Está bien. Saludos. Saludos. Ok, alguien más decide que le demos el uso de la voz. Acuérdense que les pedimos que sea por el chat o que paren la mano de manera virtual y aquí se les estaría cediendo el uso de la voz. Así que si no hay otra pregunta de que alguien quiera formular. Pues, aquí Dulce Sánchez dice, se tienen que ofrecer. Que hable, que no le dé miedo. Vamos, yo no tengo mucho que hacer, entonces si alguien más va a preguntar, no hay problema. Ok. ¿Alguien más? Ok, aquí Adriana Rico paró la mano. Le pido de favor, Adriana, si ya se habilitó Okay. su micrófono. Dame 30 segundos. Necesito ir un poquito por agua, por favor. Ok. ¿No? Adelante, le vamos a ceder el uso de la voz. Adriana Rico, por favor, Adriana. Habilita tu micrófono. Listo, Adriana, ya está. Gracias, muchas gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente. En el estado de Hidalgo se ha estado estilando mucho que en el escrito de acusación el Ministerio Público señale que una prueba material va a ser introducida a juicio oral por el testigo idóneo, sin señalar quién testigo es quien va a utilizar para hacer el ingreso de esta prueba material. ¿Cuál es su opinión respecto de esta práctica? Pues sí, va a utilizar el testigo idóneo y quién es, ¿no? Me parece que desde el escrito de acusación se tendría que informar quién es la persona. Y si no, podrías intentar, basado en las reglas de exclusión, excluir ese elemento de prueba porque pues no sabes tú quién lo va a incorporar en la audiencia de debate. Más en términos del 335, por ahí, penúltimo párrafo, último párrafo, dice que hay que señalar los testigos y todo, ¿no? A mí me parece eso, o sea, que es indispensable señalar al testigo de acreditación, porque el otro tiene que ver con temas de credibilidad y entonces que la defensa se pueda preparar, si fuera la defensa, pues, ¿no?
o la asesoría jurídica o el Ministerio Público, pues se tiene que preparar para enfrentar a esa persona que va a venir y puedo practicar investigación con un investigador sobre esa persona, ¿no? Sobre temas personales, sobre temas administrativos, de recursos humanos, etcétera, en el lugar que trabaja. Entonces, no tiene sentido. A mí me parece que te dejaría en estado de indefensión si tú no sabes a partir de quién se va a incorporar esa información. Y tendrías que excluirla. ¿Qué? 346, porque no cumpla con lo señalado por la ley, una cosa, ¿no? No sé si es fracción cuarta o espérame. A mí me parece, pues a mí, ¿no? Indispensable que se señale quién va a ser ese testigo de acreditación, ¿no? Sí, el 346 fracción cuarta, ¿no? Y si no se hace en la etapa intermedia, pues dice, ¿va a ser con el testigo idóneo? Pues sí, ¿y quién es ese testigo idóneo? Te impide a ti la posibilidad de ejercitar control horizontal sobre esa persona, en sí sobre la persona. Cuestiones de credibilidad, acuérdense que podemos ofrecer pruebas sobre la credibilidad de las personas, no solo sobre los hechos, ¿no? Entonces, para que puedas desvirtuarla, pues no sabes quién es, ¿no? A mí me parece eso. No sé si eso aclare o te confunda más. No, doctor, sí, de hecho sí me aclara y comparto su punto de vista. Sin embargo, lamentablemente aquí los jueces inclusive han señalado que de acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público, no hay ningún conflicto en quién sea quien haya considerado el Ministerio Público como testigo idóneo. Obviamente lo hemos debatido en amparo y es en donde nos han dado un poco la guía, pero en sí, en concreto, nunca ha habido una razón exclusiva para señalarlos por qué no es, porque es indispensable señalar, digo, desde mi punto de vista como defensa es importante. Sin embargo, bueno, pues aquí se estila, como comentó el licenciado que tuvo una intervención anteriormente, con esto nosotros trabajamos todos los días. Le agradezco mucho. Sí, no, gracias a ustedes. O sea, ahí, ahora, podrías intentar abrir un incidente en la audiencia de debate y decir, bueno, este no es el testigo idóneo, y explicar quién es el testigo idóneo, o qué lazo o vínculo tiene que tener el testigo idóneo, y decir, pues este no es, ¿no? O en el contrainterrogatorio, hacer ver, solicitar antes de la incorporación de la evidencia, que él no es el testigo idóneo y que nunca tuvo contacto con esa evidencia, o quedará, desde el momento cuando intente sustentar base probatoria, pues no estará acreditado que tuvo contacto con esa evidencia, ¿no? Y entonces podrás impugnar la solicitud de admisión e incorporación, ¿no? Ok, vamos a cederle ahorita el uso de la voz. Tenemos a 2 participantes más. Con esto cerramos. A Fidel Alcaraz y luego sería nuevamente Juan Carlos. Por favor, Fidel, te habilito el micrófono para que hagas tu pregunta. Sí, muchas gracias. Aquí de nuevo interviniendo. Nada más mi pregunta es, ¿cómo incorporar videos para no caer en una situación de que se ofrece la prueba desde la intermedia, pero no sé si ya en la audiencia de debates se pueda surgir esa situación de que no se puedan proyectar los videos porque eso no fue objeto del ofrecimiento? No sé si me explique. ¿Cómo incorporar esos videos, la prueba de material de videos? Vas a ofrecer un video y tienes que señalar qué quieres que se desarrolle de esos videos o qué quieres que se proyecte del minuto tal al minuto tal, ¿no? Porque en alguna parte de esos videos que vas a obtener está lo relevante para ti, ¿no? Entonces, lo que vas a tener que acreditar primero es el origen, ¿no? El origen y su procedencia, el aseguramiento, etcétera, y luego, pues, solicitas, una vez que se haga toda, sustentar base probatoria, etcétera, solicitas la utilización de eso que ya incorporaste. Y entonces la utilización, ¿qué implica? Pues que se reproduzca el video del minuto con tal segundo a tal minuto con tales segundos, que es lo que tú querrás ahí que ilustre. Ahora, eso ya debió haber el investigador o la persona que lo incorpore debió haberlo señalado, ¿no? Que observó en ese video, de en qué tiempo, etcétera, y lo único que va a hacer simplemente es materializar lo que él ya dijo, ¿no? O sea, no va a entrar así nada más, sino tienes que sustentar la base probatoria. Una vez que la sustentes, lo utilices y entonces ya se reproduce, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ya por último, Juan Carlos, por favor, la última pregunta para cerrar con esta conferencia. Te habilito el micrófono. Listo, Juan Carlos.
Buenas noches, me escucho ahí, ¿verdad? Perfectamente, Sí, Juan perfecto. Carlos. Gracias. Doctor, una vez que se sientan las bases para la incorporación de la prueba, bueno, de lo que nos está comentando, y si no se llegan a hacer los pasos siguientes, por ejemplo, el control horizontal, la exhibición, el reconocimiento, todo esto, ¿eso es algo objetable, por ejemplo, en caso de la defensa, o es algo que sería muy estricto o me iría muy al extremo si objeto esa parte? Lo que pasa es que si tú lo, como, ¿qué sentido tendría que intentes hacer hasta sustentar la base probatoria y no se incorpore? Porque si no se incorpora, pues no se va a poder evaluar. Por ejemplo, si fuera el tema del video, pues nada más será como un testimonio, pero no se va a poder materializar o se va a poder reproducir ese video. A mí me parece que tienes que cumplir con ese rito. Ahora, te puedes saltar un paso, ¿no? Ya será más bien de cómo te controla la defensa o cómo te controla el Ministerio Público o el acusador coadyuvante. O sea, eso tendrías que verlo, pero no sé, no le encontraría mucho sentido a que te haya sustentado base probatoria poca madre, pero lo que viene es cómo van a controlar esa información. Ya, pues, objeción, yo ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo he verificado, adiós, se acabó. Y además, en una auténtica pirámide procesal y este control horizontal al cual deberían obedecer los jueces, pues ya no tendrías la chance de volverlo a intentar. Y entonces a lo mejor todo esto que hiciste bastante bien, pues se queda trunco o mocho, no logras el objetivo. O sea, ¿de qué se trataba? ¿Qué segmento fáctico o qué proposición fáctica de tu teoría del caso va a acreditar ese video, por ejemplo? O sea, no lo vas a poder incorporar. Bueno, si yo fuera defensor o fuera tu contraparte, lo objetaría, ¿no? Los jueces podrán decidir muchas cosas, pues sí. Pero bueno, o sea, este rito tiene el sentido de poderte llevar hasta el momento en el que el tribunal te la admita y la incorpore, y sobre ella, con la misma persona, tú operes, o vengan más personas a utilizarla y vayan acreditando tu relato de hechos, ¿no? Bueno, eso Muchas creo. gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Ok, le pido de favor al licenciado Francisco Javier Arreola, hace una pregunta por el WhatsApp, así que me gustaría habilitarle ahorita el micrófono para que vuelva a plantearnos la pregunta, de favor, licenciado Arreola. Sí, te agradezco mucho, mi querido Nacho. Maestro, antes que nada, muchas gracias por el tiempo que nos regalas y por tus elocuentes explicaciones. Bueno, por un lado, hace un momento comentabas que necesitaría identificarse el testigo con el que se va a incorporar el objeto, porque de lo contrario sería susceptible de exclusión. Se menciona por ahí la fracción cuarta del 346. La fracción cuarta efectivamente dice que cuando se incumplan disposiciones de este código respecto de su desahogo. Sin embargo, me parece, o sea, no encuentro cómo sería el fundamento para decir que efectivamente esa es una regla de desahogo, aun y cuando el 335 en la última parte obliga al Ministerio Público y a la asesoría jurídica victimal a que establezcan cuáles son los puntos sobre los que se les va a preguntar a los testigos que ofertan. Entonces, si pudieras abundar ese tema para poder justificar de una mejor manera la causa de exclusión y así pedirlo en su momento. Y el otro caso, algo que ha pasado aquí en Colima, que hemos visto, es que algunos ministerios públicos, creo que pasaba más al principio, ahorita ya como que con la experiencia lo han ido corrigiendo. Ofrecían, por ejemplo, querían ofrecer un video o la información que se contenía en un disco, pero ofrecían el disco como un elemento material. Y decían, el disco marca tal, de tal capacidad, y describían el disco. Entonces, en la intermedia, se hacía el ofrecimiento del disco, la defensa no oposición, porque dices, bueno, pues al final estás ofreciendo un disco, llegaban a la audiencia de juicio y pretendían producir el contenido del disco para incorporar el video que contenía efectivamente ese disco.
ahí obviamente ya la defensa decía, a ver, espérame. En intermedia no ofreciste el contenido o la información, el documento, video que está en el disco. Ofreciste un elemento material y yo no sé para qué, ni por lo mismo no me opuse. ¿Cuál es tu idea de que ese contenido, esa información, si no se ofreció de esa manera, sí se pueda reproducir en la audiencia de juicio? No sé si fui claro, si no te agradecería que me lo mencionaras para tratar de clarificar la idea. A ver, si quieres, empezamos por esto último. Bueno, el tema es que se ofrece el contenedor, no el contenido, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, un poco. Ah, no te escucho. Ah, perdón. Ok. Te decía, me parece que el segundo punto era, vamos de adelante hacia atrás. El segundo punto parece que es, el Ministerio Público lo que ofreció fue el contenedor, no el contenido, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece que lástima. Pues no, sí. Así que van a hacer el disco, pues se lo van a entregar al juez. Así que el tema es que ese disco, la información que tiene ese disco, pues sea proyectada en la audiencia y el juez pueda percibir a través de los sentidos y después haga un análisis crítico de eso, ¿no? Creo que claro. eso sería, o sea, bueno, es un problema, sí, yo creo que cuando esto iniciaba o de repente nosotros hablábamos del disco nada más y llevaba implícito pues que el disco se refiere a contenido, porque ¿a qué chingados ofrezco un disco, no? Claro. Pero me parece que en esa parte tenemos que ser precisos. Y lo otro, lo que dices, a ver, hay varias cosas. Esto que decías, el 346 fracción cuarta, en relación con el 335, a mí me parece que ahí tendría que estar el fundamento legal de por qué no puedo llevar a juicio la evidencia físico-material si no tengo un testigo de acreditación. Pero lo otro, y que a mí me parece que tendría que tener cabida en ese supuesto legal, si quieres una interpretación que yo hago, es la dinámica propia de la evidencia físico-material. La evidencia físico-material no habla por sí sola, necesita a alguien que la haga hablar si quieres en juicio. Tendríamos que ver, ya entremos en la discusión de un video o una cosa, pero por sí sola esa evidencia no habla, entonces requiere que una persona la incorpore en juicio y diga desde su mirada qué se desprende o qué infiere, ya tendríamos que entrar a otra discusión de teoría de conocimiento, pero qué infiere esa información, qué le hace inferir, y así como al Ministerio Público, a la defensa, etcétera, o al tribunal. Entonces, es un desarrollo o una dinámica que tiene que ver con el sentido común. O sea, si yo no digo en este momento quién va a producir o va a rendir esa prueba en juicio, entonces, ¿cómo se va a incorporar la información? A mí me parece que tienes bastante razón en eso. Hay ciertos tribunales, en más ciertos colegas bastante relevantes, en esto que ellos dicen, no, yo lo llevo a juicio. Ahora, en juicio lo podrías controlar en el momento de decir, usted es el testigo idóneo. Señoría, este no es el testigo idóneo. ¿No? A lo mejor 2 o 3 preguntas del interrogatorio y decir, señoría, este no es el testigo idóneo. ¿No? Porque tiene que haber un vínculo o lazo entre la persona. Pero me parece que yo un poco encontrar asidero legales 335, último párrafo, con el tema del 346, ¿no? Que no cumples con el rito exigido en la ley o con las condiciones exigidas en la ley. Y lo siguiente es una interpretación de sentido común. O sea, pues si yo voy a introducir un disco duro que contiene tal información, pues por sí sola, o sea, estaríamos regresando a las reglas del viejo sistema, ¿no? Aquellas de que por su propia y especial naturaleza. O sea, esa es la construcción que yo intento hacer. No tiene la diligencia de juicio, tendría que ser ágil y dinámica. Y en ese sentido, pues, ¿cómo acreditamos que ese disco tiene que ver con los hechos, ¿no? Que tenemos discusiones de relevancia o pertinencia, y puede ser utilidad e idoneidad. ¿Cómo acreditamos que tiene que ver? Pues tendría que venir un testigo y que nos explique qué relación tiene ese disco con los hechos, ¿no? O, ya sé, sin entrar a la discusión de manera directa o indirecta, o con la credibilidad de un testigo, ¿no? En esa parte. Ahora, yo reconozco ahí que las opiniones se dividen, y un poco lo que decía, me parece la colega de Hidalgo, ¿no? Que hay ciertos tribunales que dicen, no, hasta juicio. Ahora, hay otros tribunales que dicen, no, esto no puede entrar por sí solo.
la evidencia física o material, un documento, lo que ustedes quieran, necesita que alguien hable por él, ¿no? Porque no habla por sí solo. Eso sería un tanto mi comentario, ¿no? Muchas gracias, maestro. No, gracias a ti, Paco. Muchas gracias, maestro. Ahí un saludo, Paco Arreola. Dulce Sánchez pregunta por el chat, del 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quién realizó u obtuvo el acto de investigación? ¿Quién es el idóneo? No sé si gusta, Dulce, o... Pero el 217 habla de las formalidades, ¿no? ¿O no? Ya no sé. Pero no sé, ¿a qué te refieres, Dulce? A ver, Dulce, te pido de favor si puedes habilitar el micrófono. Ok. No, dice, no es pregunta, quiso opinar. Ok. ¿Alguien más que decida hacer el uso de la voz, por favor, que pare la mano? Si no, ya daríamos con esto terminado la parte de preguntas y respuestas. Le pido de favor ahorita que habilite el micrófono, quien decida hacer un comentario. Ok. Comentarle, doctor, agradecerle mucho su ponencia y su espacio, su tiempo que nos está dedicando al Colegio de Juristas de Colima. Esta actividad de Compartamos Conocimiento, no enfermedades, es una actividad que empezó de índole local, se hizo estatal y ahorita, gracias a Dios, tenemos participantes de toda la República. Agradecerle muy especialmente a la doctora Erika Rodríguez por el vínculo que me hizo hacia su persona. Igual agradecerle mucho, doctor Ernesto, su gran tiempo que tuvo hacia con nosotros como colegio y querer compartir en esta etapa de emergencia sanitaria sus conocimientos. De parte del Colegio de Juristas quedamos muy agradecidos. Pasando la contingencia, le estaremos haciendo llegar un reconocimiento. Igual a todos los que estén participando, les pedimos de favor que nos manden un WhatsApp al número 312-1200-900 para agregarlos a los grupos y se enteren de las demás conferencias que tenemos programadas. El día viernes tenemos a la licenciada Angélica con órdenes de protección, es una defensora pública del estado de Colima y también, doctor, aprovechar y comprometerlo públicamente a ver si hay la posibilidad que en mayo nos pueda ayudar con otro espacio. No sé cómo ande de su agenda para el mes de mayo. Sí, sin problema. Seguro esta contingencia desgraciadamente no acabará pronto y andaremos por aquí mayo. Esperemos que en junio ya podamos realizar nuestras actividades de manera normal. Oye, pues, Nacho, yo te quiero agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas que se conectaron. Gracias a los que ya se fueron. Pues hago mi patente y mi reconocimiento al Colegio de Juristas de Colima. Creo que es una gran labor la que están haciendo. Además, compartamos conocimientos, no COVID-19. Y pues yo siempre he creído que conocimiento que no se comparte no es conocimiento. No lo digo por lo que yo haya planteado aquí, sino porque ustedes me lo compartieron cuando platicamos, cuando discutimos, y entonces eso vale mucho la pena. Pues, muchísimas gracias y por aquí ando, ¿no? Por aquí andamos para cualquier cosa. Saludos a todos, que les vaya muy bien. Y cuídense mucho, no salgan de su casa. Así es, muchísimas gracias. No sé si iba a decir algo más, disculpe, doctor. No, es todo esto. Ok, pues los esperamos. Esta transmisión de esta grabación va a aparecer en el canal de YouTube del Colegio de Juristas y se estará también dispersando por los medios de los WhatsApp que tenemos los grupos y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes con la ponencia Órdenes de Protección a cargo de la licenciada Angélica López Covarrubias. Muchísimas gracias a todos. Luego, suerte. Gracias.